Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, chismes jugosos y todo lo que nos hace vibrar el corazón. Me alegra muchísimo tenerlos aquí. Hoy, amigos, nos adentraremos en una historia que ha emocionado a miles, una historia de amistad, de cariño y de un abrazo casi imposible. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre dos estrellas que han iluminado nuestras pantallas y que, aunque la vida los ha llevado por caminos separados, siguen siendo el centro de atención de muchos. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Y el misterio que rodea su relación. Prepárense para descubrirlo. ¿Recuerdan Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español? ¡Qué maravilla de serie! Para muchos fue el flechazo inmediato. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era simplemente explosiva. La forma en que se miraban, las risas compartidas, la complicidad, era imposible no quedar atrapados en su historia. Y es que, amigos, la magia traspasó la pantalla. La conexión entre ellos era palpable y el mundo entero se preguntaba, ¿están juntos en la vida real? *** El auge de Erkenci Kuş y la obsesión colectiva ***. Para entender completamente la magnitud de este abrazo imposible, es esencial retroceder en el tiempo y revivir la fiebre que desató Erkenci Kuş. La serie, emitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. La trama, centrada en una joven soñadora que se enamora de su jefe, un fotógrafo carismático y rebelde, cautivó a audiencias de todas las edades. La historia, aunque sencilla en su premisa, estaba llena de encanto, humor y, sobre todo, una química innegable entre sus protagonistas. El éxito de la serie no se limitó a Turquía. Erkenci Kuş se exportó a numerosos países, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y varios países de Europa del Este. La traducción del título al español, Pájaro Soñador, resonó con la esencia de la serie, que hablaba de perseguir los sueños, encontrar el amor y vivir la vida al máximo. La popularidad de la serie generó una verdadera fiebre en redes sociales. Fans de todo el mundo crearon perfiles dedicados a la serie, compartiendo escenas, fotos, memes y, por supuesto, teorizando sobre la relación entre Can y Demet. Los foros y grupos de discusión en línea se llenaron de especulaciones sobre si su química en pantalla se extendía a la vida real. La ship entre ambos actores, conocida como Candem, se convirtió en un fenómeno en sí mismo. *** Los rumores y la construcción de un romance soñado ***. Durante la emisión de la serie, las especulaciones sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir fueron constantes y alimentadas por una serie de factores. La cercanía entre ellos en el set, las risas compartidas y las bromas eran analizadas al detalle. Las entrevistas conjuntas se convertían en eventos esperados, donde cada mirada y gesto eran interpretados como señales de un posible romance. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión y amplificación de estos rumores. Los fans recopilaban fotos y vídeos de ambos actores juntos, creando compilaciones románticas y analizando cada detalle. Se crearon montajes con imágenes de ambos en situaciones románticas, utilizando música emotiva y creando una narrativa que alimentaba el deseo de los fans de verlos juntos en la vida real. La prensa turca, conocida por su afán de seguir de cerca la vida de las celebridades, también contribuyó a la especulación. Las revistas y los sitios web de noticias publicaban con frecuencia artículos sobre la supuesta relación, alimentando aún más el interés del público. Se publicaron supuestas entrevistas con amigos y compañeros de trabajo, quienes supuestamente confirmaban la existencia de un romance. Los eventos a los que asistían juntos Can y Demet eran momentos cruciales para los fans y la prensa. Cada vez que se les veía juntos, las cámaras y los celulares se activaban para capturar cualquier interacción entre ellos. Los fans analizaban sus gestos, sus miradas y la cercanía física para intentar descifrar si había algo más que amistad. La combinación de la química en pantalla, la actividad en redes sociales y la cobertura mediática constante crearon un ambiente propicio para la construcción de un romance soñado. La idea de que Can y Demet eran pareja en la vida real se convirtió en una creencia generalizada entre los fans, quienes ansiaban verlos juntos y construir una vida romántica. *** El desvanecimiento del sueño, caminos separados ***. Sin embargo, el idilio, como suele suceder, no duró para siempre. Con el tiempo los rumores de romance se desvanecieron, y la realidad se impuso.
Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Aunque las razones exactas de la ruptura nunca fueron reveladas públicamente, las especulaciones fueron muchas. Se habló de incompatibilidad de personalidades, de agendas apretadas y de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. La confirmación de la separación, que fue gradual y sutil, fue recibida con tristeza por los fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de desilusión, pero también de comprensión y respeto. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja, se enfrentaron a la realidad de que sus chip no se había hecho realidad. La separación de Can y Demet no fue repentina, sino un proceso gradual. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, y en las entrevistas, ambos actores comenzaron a hablar de sus proyectos individuales, evitando cualquier referencia a su relación. La distancia física y emocional entre ellos se hizo cada vez más evidente. El silencio de ambos actores sobre los motivos de la separación solo alimentó la especulación y la curiosidad. La prensa y los fans intentaron, sin éxito, obtener alguna declaración que aclarara lo sucedido. La falta de una explicación oficial contribuyó a la creación de diversas teorías, algunas más plausibles que otras. A pesar de la ruptura, los fans continuaron sintiendo cariño y admiración por ambos actores. La separación no empañó la imagen de Can y Demet, quienes siguieron siendo dos de las estrellas más queridas del panorama televisivo turco. *** El abrazo imposible y la expectativa del reencuentro ***. Después de la separación, el encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un tema de gran expectación. ¿Cómo sería el reencuentro? ¿Habría frialdad? ¿O por el contrario, la amistad y el cariño serían más fuertes que cualquier distancia? Los fans esperaban ansiosamente un momento que confirmara si la relación, aunque no romántica, había dejado huellas positivas en ambos actores. Los reencuentros públicos entre Can y Demet fueron escasos, lo que aumentó la expectación. Cada vez que surgía la posibilidad de que se encontraran en un evento, las redes sociales se encendían, y los fans especulaban sobre cómo sería el encuentro. Las pocas veces que coincidieron en eventos públicos, la tensión era palpable. Las miradas, los gestos y la postura corporal de ambos actores eran analizados al detalle por la prensa y los fans. Cada interacción era interpretada como una señal de lo que sentían el uno por el otro. La ausencia de un encuentro oficial y la falta de declaraciones públicas sobre su relación solo aumentaron el misterio y la curiosidad. Los fans esperaban ansiosamente una señal que confirmara si, a pesar de la separación, existía una buena relación entre ellos. El momento esperado, el abrazo que conmovió ***. Y entonces, como si el destino lo hubiera orquestado, el momento llegó. En un evento público con las cámaras atentas y miles de personas presentes, Can Yaman y Demet Özdemir se encontraron. Y para sorpresa de muchos, se abrazaron. El abrazo fue breve pero significativo. Las fotos y vídeos del momento se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando una ola de emoción y alegría entre los fans. Para muchos el abrazo fue un símbolo de madurez, de respeto y de cariño mutuo. La reacción del público fue inmediata y entusiasta. Los fans expresaron su alegría por el encuentro, destacando la importancia de la amistad y la capacidad de superar las diferencias. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones para ambos actores. El abrazo fue un momento de gran impacto mediático y emocional. Los medios de comunicación turcos e internacionales recogieron la noticia, destacando la importancia del reencuentro y la conexión entre ambos actores. El abrazo se convirtió en un símbolo de la capacidad de perdonar, de dejar atrás el pasado y de mantener una relación cordial a pesar de las circunstancias. *** El análisis del abrazo, un gesto cargado de significado ***. ¿Qué hizo que este abrazo fuera tan especial? Varios factores contribuyeron a su impacto emocional. El contexto ***. El reencuentro se dio en un ambiente público, frente a miles de personas y con las cámaras apuntando. Esto añadió una capa extra de emoción y expectativa. La expectación acumulada durante meses y años hizo que el gesto tuviera un significado especial. La historia compartida su trabajo en Erkencikus, su química en pantalla, la conexión que habían logrado con el público, todo eso hacía que el abrazo fuera algo más que un simple saludo. Era un símbolo de lo que habían construido juntos y de lo que habían superado.
El público recordaba con cariño los momentos de complicidad y el éxito de la serie. Asterisco 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 la emoción en sus rostros asterisco asterisco en las fotos y vídeos, se podía ver la alegría, la sorpresa y quizás un poco de nostalgia. Ambos parecían felices de verse, de compartir ese momento. El abrazo fue sincero, genuino. La autenticidad del gesto fue evidente para el público. Asterisco asterisco lecciones de una relación, amistad, perdón y evolución asterisco asterisco. Esta historia, que comenzó como un sueño romántico en la pantalla y en la imaginación de los fans, nos enseña valiosas lecciones sobre las relaciones humanas. Asterisco 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 las relaciones pueden terminar asterisco asterisco incluso las más intensas y apasionadas pueden llegar a su fin. Es importante entender que la finalización de una relación no significa que el cariño y el respeto desaparezcan. Asterisco 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 las personas cambian asterisco asterisco la vida es un camino de evolución, y las personas cambian con el tiempo. A veces estos cambios nos llevan por caminos diferentes, pero eso no tiene por qué significar el fin de una amistad. Asterisco 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 la amistad verdadera persiste asterisco asterisco la amistad, cuando es genuina, puede sobrevivir a las pruebas del tiempo y de la distancia. El cariño y el respeto pueden prevalecer a pesar de las diferencias y las experiencias pasadas. Asterisco 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 el perdón es liberador asterisco asterisco la capacidad de perdonar y de dejar atrás el pasado es esencial para mantener relaciones saludables y para encontrar la paz interior. El abrazo entre Can y Demet demostró la importancia del perdón. Asterisco 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 la vida está llena de sorpresas asterisco asterisco la vida está llena de encuentros inesperados y de momentos que nos marcan para siempre. Es importante estar abiertos a nuevas experiencias y a las sorpresas que la vida nos depara. Asterisco asterisco Can Yaman y Demet Özdemir, trayectorias profesionales después de Erkenci asterisco asterisco. Después del éxito de Erkenci, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron construyendo sólidas carreras en la actuación. Ambos actores demostraron su versatilidad y talento en diferentes proyectos, consolidando su posición como figuras importantes en la industria del entretenimiento turco e internacional. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco después de Erkenci, Can Yaman protagonizó la serie Bay J, en la que volvió a demostrar su capacidad para interpretar papeles románticos y cómicos. Posteriormente se embarcó en proyectos internacionales, como la serie italiana Sandokan, en la que demostró su capacidad para actuar en otros idiomas y su ambición por expandir su carrera a nivel global. Can Yaman ha participado en varios eventos y campañas publicitarias, consolidando su imagen como un actor de renombre internacional. Su popularidad en países como Italia, España y Grecia es muy alta. Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco tras Erkenci, Demet Özdemir protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir, una historia dramática en la que demostró su capacidad para interpretar roles más complejos y emotivos. Posteriormente participó en la serie Anfara, un thriller que destacó su versatilidad y talento interpretativo. Demet Özdemir ha continuado trabajando en proyectos que le permiten demostrar su crecimiento como actriz y su compromiso con su profesión. Asterisco asterisco el impacto del abrazo en los fans y en la cultura popular asterisco asterisco. El abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto significativo en sus fans y en la cultura popular. Asterisco 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 alegría y esperanza asterisco asterisco para muchos fans, el abrazo fue un momento de alegría y esperanza. Fue la confirmación de que a pesar de todo, el cariño y el respeto seguían presentes. Asterisco 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 confirmación de la amistad asterisco asterisco el abrazo fue una prueba de que a pesar de las diferencias y la separación, la amistad podía prevalecer. Los fans se sintieron reconfortados al ver que sus ídolos mantenían una relación cordial. Asterisco 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 unión entre los fans asterisco asterisco el abrazo unió a los fans, que se sintieron parte de una comunidad que compartía un sentimiento común de cariño y admiración por ambos actores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Asterisco 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 recordatorio de la magia de Erkenci, asterisco asterisco el abrazo fue un recordatorio de la magia de Erkenci y de los momentos felices que la serie había brindado a los fans. Asterisco 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 lección de vida asterisco asterisco el abrazo fue una lección de vida sobre la importancia de la amistad, el perdón y la capacidad de superar las adversidades. Los fans se sintieron inspirados por la actitud de ambos actores. Asterisco asterisco el abrazo imposible como un símbolo asterisco asterisco.
El abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de ser un simple gesto, se convirtió en un símbolo de varias cosas. Respeto mutuo demostró el respeto que aún existía entre ambos, a pesar de la separación y las especulaciones. Madurez fue un gesto de madurez y de la capacidad de superar las diferencias y las experiencias pasadas. Amistad duradera confirmó la posibilidad de mantener una amistad, incluso después de una relación romántica fallida. Capacidad de perdonar el abrazo fue una muestra de la capacidad de perdonar y de dejar atrás el pasado. Esperanza ofreció esperanza a los fans, que vieron en el abrazo la posibilidad de que las relaciones puedan evolucionar de manera positiva, incluso después de la separación. La importancia de la privacidad y la vida personal Esta historia y la reacción de los fans también nos recuerdan la importancia de la privacidad y el respeto por la vida personal de los artistas. Si bien los fans tienen derecho a sentir curiosidad y a expresar sus emociones, es fundamental respetar los límites y la intimidad de las celebridades. La obsesión por la vida personal de las celebridades puede ser perjudicial para su bienestar emocional y para el desarrollo de sus relaciones. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y necesidades, y que merecen respeto y privacidad. Conclusión, un final abierto y la continuidad de la historia En conclusión, el abrazo imposible entre Can Yaman y Demet Özdemir es una historia que trasciende el ámbito de las telenovelas turcas. Es una historia de amor, amistad, decepción, superación y, sobre todo, de esperanza. Es una historia que nos enseña valiosas lecciones sobre las relaciones humanas y sobre la importancia de la amistad, el perdón y la capacidad de seguir adelante. El abrazo entre Can y Demet no fue el final de la historia, sino un nuevo capítulo. Fue un gesto que abrió las puertas a nuevas posibilidades y que demostró que, a pesar de las diferencias, la amistad y el cariño pueden prevalecer. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue viva, alimentada por la curiosidad y el cariño de sus fans. Sus carreras profesionales continúan en ascenso y sus caminos, aunque separados, siguen entrelazados por la memoria de Erkenci y por el famoso abrazo imposible. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustó este vídeo? ¿Les emocionó la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué piensan sobre el abrazo? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué les pareció el vídeo, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. No duden en dejar sus opiniones, sugerencias y todas sus inquietudes aquí abajo en la sección de comentarios. Y no olviden, si les gustó este vídeo, regalarme un buen me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más emoción y más sorpresas. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Adiós.